Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros como todos los días en punto de las 12 del mediodía. En el 8.3 de Televisión Abierta, recuerda que también nos puedes sintonizar vía streaming en unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming y también a las 12 del día de lunes a viernes puede enterarse, informarse con los contenidos de Cuesta Arriba, la información en economía, finanzas y negocios. Y bueno, como siempre, tratamos de abordar temas de actualidad, temas que están pues en la palestra informativa y que los escuchamos. Siempre es importante pues estar mejor informados para poder opinar. Y bueno, recientemente platicamos sobre pues este anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de crear, digamos, una farmacia grande, una bodega de medicamentos en donde hubiera medicinas de todo el mundo para que se pudiera solucionar el problema del abasto de medicamentos. Y bueno, precisamente sobre ello pues ha habido diversas reacciones, muchas críticas, porque dicen que unos dicen que esto es imposible tal como lo plantea el presidente, otros dicen que bueno, pues esto ya existe, solamente que son bodegas que tiene el Seguro Social o el ISSSTE. Y bueno, qué mejor que platicar con los expertos para este tema. Y por eso hace unos momentos platiqué con Andrés Castañeda, él es el coordinador del colectivo Cero Desabasto, para pues que nos diera este panorama sobre la propuesta del presidente y en realidad si se puede o no llevar a la práctica. Y aquí le presento esta charla que tuve. Y estamos hablando con Andrés Castañeda, él es coordinador del colectivo Cero Desabasto, precisamente sobre este tema del cual queremos dar cuenta. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. No, hombre, gracias a ustedes por el espacio, un gusto estar aquí. Gracias. Oye, Andrés, bueno, pues queremos platicar con el experto en estos temas. Y bueno, antes de comenzar con el tema que desató la polémica la semana pasada, bueno, el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador sobre hacer esta farmacia grandota, bueno, ya platicaremos más de ello. Pero de entrada me gustaría saber cómo estamos en cuanto al desabasto, Andrés, porque de repente había colectivos que protestaban, salía el presidente a decir que esto no era una realidad. ¿Cómo estamos en cuanto al abasto de medicamentos en este momento en nuestro país? Pues mira, el acceso a los medicamentos es algo que le hemos venido dando seguimiento desde el colectivo Cero Desabasto desde hace ya más de 4 años. Somos un colectivo integrado por más de 114 organizaciones y grupos de pacientes y damos seguimiento a este problema a través de varias formas. Una de ellas es nuestra plataforma, cerodesabasto.org, en donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud nos pueden dejar su reporte cuando no tienen el medicamento para garantizar su derecho a la salud. Pero también hacemos un análisis a través de datos abiertos y a través de solicitudes de acceso a la información que hacemos a las autoridades. Y recientemente publicamos nuestro informe, la radiografía del desabasto 2022, en donde hacemos un análisis sobre precisamente cómo ha estado el acceso a los medicamentos de 2017 al 2022. Y vemos cómo tenemos buenas y malas noticias, ¿no? Buenas noticias en el sentido de que el 2021 fue un año terrible en términos de acceso a los medicamentos. Digamos, tocamos fondo en este país respecto al abasto de medicamentos. Fue un año bien difícil para muchísimos pacientes. Y en 2022 mejoramos, pero mejoramos muy poquito para que el auditorio se dé una idea. En 2017-2018, el IMSS, como una de las instituciones que más medicamentos prescribe, ¿no? Alrededor del 60-65% de los medicamentos del país los prescribe el IMSS. Tuvo en 2017 y 2018 alrededor de 2 millones de recetas no surtidas de manera efectiva. Eso es más o menos a lo que estábamos acostumbrados, un nivel de abasto del 98-99%. En el 2022 hubo 15 millones de recetas no surtidas efectivamente entre IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar y Pemex, ¿no? Entonces, sí vamos mejorando. No fueron los 24 millones del 2021, pero sí 15 millones siguen siendo muchísimas. Y eso solamente hablando de las instituciones de seguridad social. Si volteamos a ver a los estados, pues tenemos estados que tienen, por ejemplo, Chihuahua, un abasto del 30%, ¿no? En los últimos años, lo cual pues es muy lamentable. El estado que reportó tener mejores niveles de abasto fue la Ciudad de México con un 81%.
de abasto, que esto significa todavía pues, que están dejando de surtir alrededor de 2 de cada 10 recetas. Entonces sigue siendo mucho, ¿no? Lo que significa para una persona no poder surtir sus medicamentos tiene implicaciones también indirectas, no solamente en la salud, sino también en el gasto de bolsillo, que ahora los datos del ENIC dejan ver cómo seguimos gastando cada vez más y más las y los mexicanos de nuestro bolsillo para atender las necesidades de salud. Vemos cómo ya los sistemas públicos de salud no son la primera opción para atender nuestras necesidades como mexicanos y mexicanas. Quienes pueden buscan atenderse en el sector privado y una de las razones importantes es, pues, ¿para qué voy? Hago la fila, espero tantas horas para mi consulta si de por sí voy a acabar yendo a la farmacia para comprar mis medicinas junto a un médico que me cobra 30 pesos, ¿no? Entonces, vaya, son estos factores. Y tenemos otras fuentes de información, por ejemplo, las quejas, ¿no? Las quejas han venido aumentando sistemáticamente, tanto contra la CNDH por concepto de no surtimiento de medicamentos, como en las mismas instituciones. Los amparos han venido aumentando también como nunca los habíamos visto por concepto de no surtimiento de medicamentos en los últimos años. Y algo que nos preocupa muchísimo, Carlos, es el tema del robo y la falsificación de medicamentos. Mientras, por ejemplo, durante el 2017, la COFEPRIS no registró más de 40 reportes por robo o falsificación de medicamentos. Para 2022 se registraron más de 218. Es decir, hay, ante la necesidad de las personas buscando un medicamento, pues quienes encuentran en esto una oportunidad están pues, vendiendo estos medicamentos porque hay vulnerabilidad por parte de las personas porque necesitan estos medicamentos. Entonces, hacen falta, o sea, digamos, el acceso no está completo y bueno, vamos mejor, eso sí, hay que decirlo, vamos mejor que en 2021 sí, va mejorando, se va estabilizando, pero de pronto tenemos estos picos como en el caso de los pacientes con enfermedades psiquiátricas neurológicas, que el desabasto ha estado tremendo estos últimos meses, en 2023, por la suspensión en los lotes y en la producción de una empresa que se llama Psicofarma, que recientemente se le quitaron los sellos y vuelve a empezar a producir, pero bueno, eso generó pues 8 meses de desabasto, tanto en lo público como en lo privado, de muchísimos medicamentos psiquiátricos y neurológicos, afectando a miles de familias, ¿no? Claro. Oye, Andrés, y precisamente sobre esto que comentas, ¿qué tanto de verdad son las circunstancias del mercado, de la economía mundial, lo que afecta el abasto de medicamentos y qué tanto las políticas que se han implementado? Porque también queda claro que la actual administración federal hizo cambios en el tema, por ejemplo, las compras consolidadas, bueno, en cuestiones de salud, pues la creación y la desaparición del INSABI. ¿Qué tanto las políticas de la actual administración han, bueno, servido, o sea, para bien de la población, o qué tanto, la verdad, han sido pues una traba para que haya medicamentos, para que haya mejores servicios de salud? Pues mira, lo cierto es que no hay una política nacional farmacéutica, ¿no? O sea, ha habido cambios sin estrategia, ¿no? Y así de claro, así como esta idea de vamos a poner un almacén, oye, pues eso cuando se pensó, cuando se discutió, cuando se platicó con expertos, es que, Carlos, los medicamentos no son cosas sencillas. Es todo una cosa compleja y son muchísimas claves que además no solamente es comprarlos. Antes tiene que haber un proceso de producción, que en algunos casos, caso de la vacuna contra el VPH, por ejemplo, que ha habido desabasto importante en los últimos años, se tiene que planear la producción a veces de años, Uh -huh, uh -huh. porque tiene que haber capacidad, que no estamos hablando de una dosis, ¿no? Estamos hablando de todo un país bien grandote, que donde vivimos 130 millones de mexicanos y mexicanas, no es cosa sencilla. Además, tenemos en un sistema de salud muy complejo, con más de 70 subsistemas, que todos tienen presupuestos diferentes. Digamos, es algo complejo el sistema de salud. Y luego, en sí mismo, el acceso a los medicamentos es complicado, porque uno supone que cuando uno va al súper, pues ya están todos los productos, pero la autoridad no se tiene que encargar nada más de ir al súper a comprarlos, por así decirlo. Tiene que garantizar que haya esos productos que se necesitan y para eso se tienen que importar o producir en México y se tienen que dar las condiciones, tiene que haber incentivos, digamos,
Esto es algo que se ha dejado de hacer los últimos años, ha dejado de haber estabilidad en el mercado y eso impacta muchísimo las proyecciones de la industria y que hay que decirlo, a ver, la industria no es el enemigo, hay que vigilarla y hay que evitar que no se pase, que hay que evitar que se pase de lanza, pero sí tenemos que tener diálogo constante porque al final no podemos pensar que no existe, porque al final a quién le vamos a comprar los medicamentos y luego no es uno o dos claves de medicamento, digamos, ¿no? No es papel de baño, no son papitas. Son muchísimas claves que tienen dosis y presentaciones distintas. Hay de tipos, hay los medicamentos genéricos, los medicamentos de patente, que se tienen que hacer negociaciones distintas. Y además, una vez que ya se compraron, pues tenemos que tener dónde almacenarlas y cómo distribuirlas, que eso también tiene un grado de complejidad importante. Tiene que haber un proceso regulatorio en el camino, ¿no? O sea, no es lo que en cualquier bodega las guardas, tiene que ser un almacén con un aviso de funcionamiento, responsables sanitarios, etcétera. Si son medicamentos, por ejemplo, algunos medicamentos requieren refrigeración o algunas temperaturas y humedad controladas, luz, ¿no? Si se han visto estas cajitas que vienen ámbar o frasquitos que vienen ámbares porque esos medicamentos les afecta la luz, entonces no pueden estar en cualquier lado. Hay medicamentos controlados que tienen que estar por normativa bajo llave, es decir, hay una serie de complejidades en el proceso, a ver que es completamente posible porque ya lo hemos hecho, digamos, este país no empezó ayer su sistema de salud y el trabajo que venía haciendo el Instituto Mexicano de Seguro Social en la administración anterior para intentar generar una compra consolidada, que es un poco la idea que hoy tiene esta administración, pues ya se traía un trabajo previo, bien pensado, con pilotos, inclusive se han publicado cosas al respecto, pero, eh, pero está es cierto que también había abusos, ¿no? Es Claro, cierto sí, que sí, sí. también se detectaron abusos, hicimos un análisis desde el colectivo con la organización Poder, que se llama Salud, Dinero y Corrupción, se puede consultar de manera pública, y ahí vimos cómo efectivamente el mercado estaba concentrado en pocos proveedores y además había sobrecostos importantes durante los últimos años, que estos sobrecostos fueron bajando poco a poco conforme se fue dando la compra consolidada, se tomó el control, pero bueno, todavía había mucho trabajo que hacer. Lo que pasó con esta administración es que deshicieron todo ese trabajo de tajo y no han cambiado una, dos veces el modelo de compra, no han cambiado cuatro veces. Y este proceso de adquisición va a volver a cambiar forzosamente porque quien llevaba ese proceso era el INSABI, que hoy es una institución que ha desaparecido y que bueno, ahora aparentemente, o lo que se pone en las modificaciones a la ley, la Secretaría de Salud se hará cargo para el para el siguiente proceso de licitaciones. Mm. Y bueno, pues es otra curva de aprendizaje que tendremos que dar, ¿no? Y bueno, estas ideas, buenas o malas, para que puedan tener éxito, necesitan forzosamente la colaboración de todo el sector, ¿no? Claro, claro. Oye, entonces este planteamiento de la semana pasada, porque además yo recuerdo, Andrés, y ya me alcé, cuando el presidente lo dijo en su conferencia, dijo, ayer estaba pensando, así como pues que se le ocurrió, ¿no? De repente le vino esta idea. ¿Tú cómo la ves? Porque si vino una idea tan de repente que no está pues analizada, si no se consultó a los especialistas, se dijo la semana pasada, pero ¿tú le ves alguna posibilidad? Porque a veces se llevan a hacer las cosas simplemente porque para ver que sí se hicieron, pero que no funcionan. ¿Tú cómo ves el futuro de este planteamiento o qué va a pasar con lo que dijo el presidente? Mira, más que la idea en sí misma, a mí lo que me preocupa es la actitud, ¿no? La actitud de soberbia y de falta de sensibilidad del presidente con este tema que ha sido una constante, ¿no? O sea, ha sido una constante. ¿Cuántas veces no se ha parado a decir que no hay problemas de abasto? ¿Cuántas? Y tenemos los datos que publicamos son datos de las mismas instituciones que están a su cargo, ¿no? Entonces, esa es una de estas señales más de, pues no me importa, no hay problema, yo lo resuelvo mañana si quiero, ¿no? Sin de verdad entender, sin de verdad escuchar a las y los pacientes con problemas relacionados con la salud mental que han estado un día sí y otro no en la COFEPRIS, en la Secretaría de Salud, buscando ayuda, pidiendo ayuda que se les atienda. Lo mismo pasó con los pacientes con trasplantes, lo mismo ha pasado con las papás y las mamás de los niños con cáncer. Digamos, ha habido un razón de esta administración a escuchar, ¿no?
se interpretan estas exigencias para la garantía de un derecho como oposición política, lo cual es realmente perverso, pues preocupa que esta sea la actitud, más allá de si el proyecto es viable o no, que, insisto, no es, o sea, no es una idea nueva, es lo que ya pasa, el IMSS tiene almacenes con medicamentos que va ajustando según las necesidades de sus distintas delegaciones. Pues esto no es como que no se haga o que nadie se le haya ocurrido antes, pues lo que pasa es que el presidente habla como si solamente hubiera un sistema de salud, un subsistema de salud, pero en este país hay 70, hay municipios que tienen su propio subsistema de salud, el metro, cada uno de los servicios estatales de salud, no es lo mismo tener IMSS que ISSSTE, que INSABI ahora en Bienestar. Entonces, ¿a quién le vas a dar esos medicamentos? ¿No? ¿Y quién va a poder tener acceso y cómo se van a distribuir? ¿No? ¿Y quién va a ser la persona responsable de pagarlas? Porque ¿con qué presupuesto? Claro. ¿No? Entonces, pues sí, a ver, no, o sea, la idea podría ser viable, sí, todavía hay que escarbarle y hay que ajustarla muchísimo, pero más allá de eso, creo que pues estamos en el 5.º año de gobierno y está saliendo con esas cosas, cuando ha habido un sufrimiento de millones de personas en este país por la falta de medicamentos, pues sí se me hace una falta de respeto, ¿no? Claro. Por último, Andrés, por último, y solamente pues tú como conocedor del sector salud, hablar de un sistema de salud como el de Noruega, pues prácticamente ya mejor ni hablamos, ¿no? Pues mira, a ver, en este país tenemos todo para hacerlo. Claro que podríamos. Tenemos excelentes profesionales de salud, las personas son muy sensibles a la importancia de la salud, de los cuidados. A ver, en menos de 10 años hemos llegado a tener más de 20,000 consultores de Descensa Farmacia. Egresamos más de 21,000 doctores y doctoras de este país cada año. Sí podemos, personal de enfermería de primer nivel en este país. Claro que se puede. Tenemos empresas que producen, que generan, que investigan, grandes universidades. Sí podemos. Necesitamos organizarnos mejor, reconocer que va a ser una cosa de trabajo, sentarnos y hacer un esfuerzo conjunto, porque la autoridad solita, si el gobierno, el señor presidente solita, no va a poder. Pero si nos ponemos de acuerdo y nos sentamos y conversamos entre todos y todas y nos sumamos, sí se podría. Claro que necesitamos una rectoría fuerte, que esta rectoría escuche, que es algo que ha faltado muchísimo, y si de verdad es una prioridad, ¿no? Yo pienso que el presidente lo dice, ¿no? Que la salud es una prioridad, pero no se refleja en el presupuesto. Entonces, pues si es una prioridad, tendría que haber más dinero. Y en este país no ha aumentado el presupuesto de salud de manera efectiva en los últimos 10, 12 años, ¿no? Entonces, pues, estos aumentitos que ha habido, luego no se gasta, ¿no? Se aumentan el presupuesto, pero luego no lo usan. Entonces, no es un aumento real. Pues no, ¿no? O sea, mientras no haya un cambio en la actitud, no haya más presupuesto, pues sí estamos muy lejos de aspirar a un mejor sistema de salud, pero de que sí es posible, es posible. Pues Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto, te agradezco mucho esta comunicación, sin duda ilustra pues lo que hemos visto en días recientes, porque mucha gente ha opinado al respecto y bueno, qué mejor que hacerlo con los que saben de este tema. Te agradezco mucho estos minutos y bueno, estamos platicando porque seguramente habrá más temas en esta materia y platicado más adelante. Te agradezco, que tengas muy buena tarde. Seguro, estamos a la orden, que estén bien. Bueno, pues ahí está lo que nos dice Andrés Castañeda. Él es experto en estos temas y bueno, básicamente el resumen sería que hace falta una política sanitaria, una política de salud en nuestro país. Las necesidades son muchas, como lo dice Andrés Castañeda. ¿Se puede mejorar el sistema de salud? Sí se puede. Existe el talento en cuanto a médicos, enfermeras. En sí hay personal, pero también a veces la política como que se pierde de rumbo y por eso en este momento pues el sistema de salud mexicano tiene muchas carencias. Vamos a un corte y continuamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.